Son muy pocas las personas que resisten a marcharse de aquí, y cuando las conoces, entiendes que quedarse les ha pasado factura. Tras este enorme cementerio chino se esconde un pueblo fantasma, aparentemente otro lugar abandonado más. Pero bajo el suelo de Papan, en sus aguas y viejas estructuras, aún late algo invisible y mortal. Hoy no solo voy a adentrarme en este peligroso lugar y a contar su historia, sino que conoceremos qué clase de personas deciden permanecer aquí, sabiendo que tarde o temprano este pueblo acabará con ellas. Y lo peor es que yo misma, sin darme cuenta, cometo el mayor error que alguien puede cometer en un sitio así. Thank you. Thank you. Bienvenidos a Papan, la única ciudad radiactiva de Malasia. Imaginaos que un día tú junto a tu familia por causa de necesidad extrema abandonas tu país y recorres miles de kilómetros para llegar a un pueblecito situado en el norte de Malasia que tiene un próspero negocio de minería. Te sitúas en este pueblo, pero al cabo de los años se empiezan a dar entre tus vecinos y familiares cercanos casos de cáncer. Los niños nacen con enfermedades en la piel, deformaciones, no sabes qué es lo que está pasando, así que decides abandonar cuanto antes el pueblo. Pero aún quedan algunos habitantes que deciden resistir y seguir trabajando en la minería que hay cercana con el negocio del estaño. En este reportaje vamos a descubrir quién fue el responsable de que todo esto pasase, cuál fue el motivo de que acabase siendo este pueblo el más radiactivo de todo Malasia, y vamos a explorar a fondo cómo se encuentran las casas a día de hoy. Este pueblo no está del todo abandonado, sigue habiendo algunos habitantes que se resisten a abandonarlo porque aquí tienen sus raíces, su trabajo, aunque el negocio de la minería ya se acabó por completo. Pero deciros que en este pueblo vino gente tanto de China como de India, de diferentes países, porque era sumamente próspero y llama la atención verlo ahora tal que así. A primera vista, este podría parecer cualquier pueblo minero olvidado, pero su historia dista mucho de ser normal. Pekan Papan se creó en 1882, cuando el líder local, Rajab Billah, asentó aquí la población. Primero fue maderera y con la fiebre del estaño de 1880 se transformó en un enclave próspero que atraía familias de distintos países. Durante décadas, la ciudad no hacía más que crecer, trayendo consigo la apertura de tiendas, peluquerías, un teatro e incluso una escuela. Y actualmente, todo esto está abandonado. Será mi objetivo en este vídeo, ver cada uno de estos establecimientos. Ahora sigamos, vamos a ver cómo ha tratado la naturaleza las arquitecturas olvidadas, siendo este un pueblo radiactivo, y luego os contaré cómo llegó esta próspera y saludable villa a ser un lugar altamente desaconsejado para vivir. Ahora sí, con el micrófono colocado, comencemos la exploración. Lo que voy a hacer es comenzar por el final del pueblo para luego ir introduciéndonos y encontrar las escuelas, porque es que está todo, aunque bastante reventado como vais a ver. Y lo que tengo muchísimas ganas de comprobar es cómo trata aquí la naturaleza los abandonos. Porque claro, estamos en mitad de la jungla, o sea, en el norte de Malasia. Hay muchísima selva por todas partes y es muy diferente el trato que tiene aquí la naturaleza con los abandonos de España o de Francia. De hecho, he podido ver fotografías donde, bueno, no sé por qué hablo más alto si llevo el micrófono, ha pasado una moto y yo aquí gritando. He visto fotografías que son preciosísimas, con raíces que se comían todo el abandono por dentro, aunque es cierto que tengo un abandono así en Francia, es el único que he visto en mi vida. La degradación que tiene la casa de la señora Yvonne ha llamado la atención de muchos de vosotros. Incluso ha hecho que más de uno compare su actual estado con la estética de su propia urna funeraria. Pero aquí son todos así que ya no os hago esperar más, comencemos. Hay que tener en cuenta que como estamos en la selva, hay monos por aquí y pone que mejor no le demos de comer. Bueno, a la vista está que en esta casa no voy a poder entrar. Y de hecho pone que está prohibido el paso y hay un coche que me está observando. Vamos a dejar que pase. Claro, es que la cosa de este pueblo es que no estoy completamente sola y hay casas abandonadas ocupadas también, o sea, no de la gente que vivía aquí antiguamente, sino ocupadas por locales que no tienen otros recursos y se vienen aquí. La gente local de toda la vida está situada más allí, al fondo de la calle. ¡Wow! Y un buen lagarto, ¿sí? Que no me ven meterme. ¡Uy, va! ¡Qué susto! ¡Hola! No sé si es amigable o no, está con el rabo bajo. ¡Hola! ¡Ay! Bueno, no sé si me va a dejar meterme.
Hola. Vale, se va, bien. Empezamos con las primeras raíces aquí, que no sé de dónde salen, pensaba que estaba el árbol arriba. Escaleras aquí que no van a ninguna parte ya. ¡Hala! Mirad, mirad arriba. Dios, qué pedazo de raíces. ¡Fua! Esta vez no es como el abandono que hice en Tailandia, que no sé si lo habré subido ya. Voy bien equipada con zapatillas cerradas, porque es que lo que pasó en el hotel de Tailandia es lo más surrealista que he hecho en mi vida. Explorar un lugar en bikini y en chanclas, pero un lugar inmenso y lleno, y tuvimos que escalar por rocas y todo, que tenían serpientes y yo no sé cómo fui así, o sea, no toméis ejemplo, pero pedazo de lugar. Es que tenía que explorarlo así o no nos daba tiempo porque cogíamos luego un vuelo y estábamos en una piscina, en fin. Nada, aquí no hay mucho más que enseñar, pero de verdad que el tema de cómo están las paredes, ahí asoma otra casa con las cortinas y tened en cuenta, ahí va, ¡wow! Lo que ha pasado ahí arriba. Me voy a alejar para que lo veáis bien. Ahí habría una especie de balconada por aquí arriba, es que no lo estoy grabando, por ahí arriba, ¿vale? Se ha caído, ¿vale? Y entonces al haberse caído se han quedado las raíces con la forma del balcón. O sea, esto quiere decir que si en algún momento esta fachada se derrumba, estos muros, puede que la estructura, la forma siga por estos troncos y estas raíces. Y acabamos de empezar. No sabéis la locura visual que va a ser este pequeño pueblecito. Para mí, sin duda, lo más increíble que he visto en cuanto a naturaleza recuperando lo que es suyo. ¡Buah! ¿Cómo voy a disfrutar este lugar? Es que ya lo estoy viendo y es la primera casa. Esta casa no puedo deciros muy bien lo que es, no sé si vosotros tenéis alguna idea al ver solo esto. Ahí va, tenemos ahí al amigo. Jo, yo espero que sea bueno. Sí, parece que sí, me dejan paz, vale. Por aquí tenemos esta puerta, no sé si ir por aquí. ¡Uf! Mirad. La raíz se ha metido por aquí dentro y está cortando todo el muro. Pero no va a ser ahora, que ceda, por favor. No. Eso sí, igual. Los tejados están bien peligrosos, ¿eh? Madre mía. ¡Wow! Mirad. Es que estoy poniendo el plano totalmente en vertical hacia arriba. Contrapicado creo que sería. ¡Hola! Estoy como haciendo zigzags por la calle para no perderme ninguna casa. Y era esta que tengo por aquí, tenía un cartel que yo no sé qué significará. También vemos la antigua antena parabólica ahí, para tener acceso... ¡Ay, era el bar! No me fastidies, que era el bar. ¡Ostras, tú, que estoy viendo las botellas y todo. Voy a centrarla. Mirad, este era el bar. ¡Wow! Aún tienen cosas. Fideos, pasta... Mirad. Creo que va siendo hora de contaros el porqué de este abandono. Las calles de Papan solían estar llenas de vida. Pero en 1980 todo cambia para siempre. Muy cerca, en Bukit Merah, se instala la planta Asian Rare Earth, una refinería dedicada a procesar minerales en tierras raras. Estos minerales son elementos esenciales para la industria electrónica, es decir, para crear pantallas, baterías y demás elementos que comenzaban a ser esenciales a finales de los años 80 y principios de los 90 con la llegada de los ordenadores y la telefonía móvil. De esta extracción surgió un subproducto altamente radiactivo, el torio. Y buscando un lugar donde deshacerse de estos residuos, las autoridades eligieron Pekan Papan como punto de vertido, una decisión tomada sin valorar las consecuencias a largo plazo, y lo más importante, sin valorar el grave impacto que tendría sobre la vida de cientos de familias. Al principio, muy pocos residentes comprendían la gravedad del asunto, pero pronto comenzaron a aparecer casos de cáncer, enfermedades en la piel y bebés con malformaciones. La verdad ya no podía esconderse, estallaron las protestas, científicos y médicos independientes confirmaron lo que muchos temían. La zona estaba contaminada. Temiendo por su salud, muchas familias abandonaron el pueblo y así, lentamente, Papan se fue convirtiendo en un lugar fantasma, aunque como habéis podido ver en la introducción, no del todo. Algunas personas decidieron quedarse, aún sabiendo las fatales consecuencias que esta decisión podría tener.
Es que esto no sé qué es. Esto que hay aquí son como galletitas, es como, parecen como ofrendas más que, no sé, tienen agua. Y ahí tenemos un símbolo chino. Como os he dicho, la mayoría de personas que vinieron aquí a vivir son inmigrantes de China. O sea, entonces este pueblo es muy chino. De hecho, en Navidad, por lo visto, lo decoran con cositas, ponen cositas chinas, banderas, como Nuevo Año chino. Es que, de verdad, no sé si os paréis a pensar en dejarlo todo, o sea, irte de tu país a un país extranjero ya es difícil, pero encima dejando tu trabajo, yendo a trabajar a un lugar nuevo y que encima, pocos años después, empieza a enfermar todo el mundo, empieza a haber casos de cáncer, los niños salgan con deformidades. Wow, tú has dejado toda tu vida atrás por estar en este lugar y ahora empiezan a darse estos casos. ¿Qué haces sabiendo que aquí está todo, ahora todo lo tienes aquí? Es muy difícil dar el paso a abandonarlo, pero aún así se consigue. O sea, en plan, la mayoría de gente, claro, se va por miedo. Luego todos, o sea, casi todos descubren que es por el tema de que hay una refinería que decide echar desechos de torio, que es súper radiactivo, a las zonas de aquí alrededor. Entonces con la lluvia se filtra todo esto y crea pues que este suelo ahora mismo que estoy pisando sea suelo radiactivo. A día de hoy he leído que lo sigue siendo, pero no de forma grave, quizá igual que cuando estuve en Fukushima, que saltaba un poquito, ¿no? Aquí no me he traído el aparato porque solo era un vídeo que iba a grabar así radiactivo y he dicho, bueno, da igual. Un dispensador de bebidas. ¿Habéis visto? Agua fría. Para la hora que caiga algo. No. Pues no sé. Fijaos cómo está la marca, del cristal. Guau, por la humedad. Es que no sabéis que lo que llueve aquí no es para nada normal. O sea, caen unas lluvias de golpe sin avisar. O sea, puedes estar a 35 grados, claro, lo que es un clima tropical, ¿no? Y de repente, ¡fum!, y cae fuerte, fuerte y te cala entero. Y es que da igual que haya un techado a 5 metros o menos, porque es que ese momento te cala entera. Entonces, claro, aquí la humedad se nota muchísimo en paredes y objetos y todo, es muy bestia. Mirad, os quería hacer un plano de detalle para que veáis lo que digo. En las paredes todo es musgo, no es que haya un helado de sombra, es que todo, por todos lados es musgo. Sería una decoración. A ver si hay fecha. Como no podía ser de otra manera, estando en Asia, no podía faltar encontrar una bolsa de arroz. Y es que resulta que esta marca, Jasmine Super 5, es una marca muy conocida en el sudeste asiático, siendo esta de categoría alta. Y es que con solo ver el anuncio de los años 90, sabemos que este arroz va dirigido a una clase media alta. Este arroz es importado de Tailandia, así que cuando vi esta bolsa tirada en el suelo, no solo veía un paquete sin más, era un pedazo de la historia de la globalización del arroz. Esto es un traje y no sé si subir arriba o va a ser bastante inconsciente el tema de subir. Está muy blanda, porque está bastante húmeda. Voy a haceros así. ¡Wow! No sé si veis algo. Bueno, asomo la cámara. Una vez más yo no veo nada. Creo que hay telas o algo así colgadas. Yo mientras así, enseñándoos el plano. Si alguna vez vais a algún abandono, ya está abajo. Bien. Que sepáis que es súper importante el tema de que si subís en alguna escalera antigua, lo mejor es ir pegado a la pared, que es lo más fuerte y estable dentro de lo que cabe. Aquí hay juguetitos en el suelo. Y por aquí hay algunos botes en el suelo y tal. Tazas. Sí, es un poco donde servían aquí la bebida y la comida, supongo. Ahora os puedo confirmar que este era el centro social donde la comunidad china de este pueblo se reunía para festejar diferentes eventos. Mirad qué curioso cómo está aquí el cartel de cuidado que hay niños. Apenas se ve desde la carretera porque está tapado por árboles. Y luego la boca aquí de incendios también ya reventada, oxidadísima. Que esto deja claro que el pueblo realmente está muy, muy abandonado. Y esperad que si ahí teníamos la boca de incendios, justo detrás, que no lo había visto, hay una casa, pero es que se mimetiza con los árboles. O sea, no se ve. Realmente está ahí, pero no se ve. Y ahora si doy la vuelta, seguimos por el poblado a ver si encuentro, porque sé que hay una peluquería, me parece. Mirad, hay unos carteles en chino, sería alguna tienda seguramente. Esta ya ni la podemos ver porque está cubierta
Ah, es que hay un árbol dentro que ha crecido desde la pared. O sea, mirad, ha crecido como... Ahí está la raíz, ha crecido de lado, o sea, ha cogido la raíz como pared. O sea, aquí las normas de la gravedad como quedan igual. Y está creciendo de lado, tío. ¡Guau, qué locura! Aquí más casas. Uf, es que no sé si impresiona en pantalla verlo, pero estar aquí y tan rodeada de este musgo verde y de los árboles y de la vegetación por fuera, de verdad que impresiona muchísimo. Y es que los techos son raíces, o sea, es como estar viendo una obra de arte, una catedral, que dices, ¡guau, los techos pintados! Pero aquí todo hecho por la naturaleza. Mirad ahí en la esquina. Realmente, este es un pueblo devorado por la selva. Las raíces trepan por las paredes como si quisieran borrar la huella humana. Aquí la naturaleza no solo ha vuelto, ha tomado el control. Este lugar es el mayor ejemplo de cómo la tierra recoge lo que alguna vez le perteneció, transformando el abandono en un museo vivo, un testimonio de la paciencia silenciosa con la que la vida reescribe la historia. Entre raíces, musgo y humedad, Pekan Papan se convierte en un recordatorio de que nada humano es eterno y que al final, por mucho que se construya, la naturaleza siempre encuentra la forma de volver. Te he visto, Jesús. ¿Qué tal por ahí? Jesús. Bueno, pues lo que vi en ese momento sería un fantasma, porque Jesús se encontraba en la otra punta del pueblo. Vale, he tenido una idea. No sé si esquiva idea, que a veces salen mal, pero es ir hasta allí, porque estoy viendo una entrada con carteles, solo que esto está muy lleno de vegetación. Y sé que aquí hay fauna salvaje y peligrosa, pero quizás si voy por aquí bordeando no pasa nada. Vamos a intentarlo. Que no me pique ninguna araña, por favor. Gracias. Ah, bien, bien. He pasado bien por ahí. Ahora la cosa es... Vale, pues hay una carretera, no sabía yo que... Pekan Book House. Wow, que esto está bien, ¿eh? Aquí hay otra casa a la que se puede entrar, que pone no entrar, pero bueno. Ah, que te puede en peligro. Ojo esta señal, te pueden caer ladrillos en la cabeza. Real, doy fe, ¿eh? Pero bueno, en estos casos hay que creer en el destino y en la suerte y yo qué sé, rezar porque no te caiga nada. ¡Hola! ¡Wow! Aquí tenían preparado vasos, tazas, o sea, puede ser también como un comedor, aunque esto era como para lavar, no, para cocinar, iba a decir para lavar, pero aquí ponían los fuegos, aquí colocaban los fuegos y cocinaban para muchas personas, o sea, puede ser un restaurante. Y ojo con la pared, que parece esculpida, macho. Esto, ¿cuántos bares o restaurantes no pagarían por tener una pared así dentro de sus establecimientos? Es que es bien bonito cómo queda, ¿eh? Y esto lo hace la naturaleza por sí sola aquí. Wow, mirad la bombilla aquí colgando y donde estaba la luz. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Al igual que en Francia hay diferentes papeles de pared puestos, papeles que están pintados y dices, wow, hay varias capas de varios años. O sea, ¿cuántas personas pasaron por aquí con ideas distintas de cómo decorar esta habitación? Porque si os fijáis, hay hasta 4 capas distintas de pintura. Aquí lo que se da son varias capas, pero de raíces. Esta raíz que iba por dentro de esta pared, ya aquí ha roto la pared y ha caído. Y gracias a eso podemos ver que había una raíz metiéndose por ahí. Pero claro, por aquí debajo sigue la pared y no vemos que las raíces siguen en varias capas. Es que es una locura, de verdad, ¿eh? Tremenda aquí la fuerza de la naturaleza. Mirad los suelos. Que es que no los estoy grabando, es que no doy abasto. O sea, entre grabar suelo, pared y techo... ¡Wow! Qué impresionante, en serio. ¡Wala! ¡No, qué bonito! Ha jugado con la ventana. Esta raíz ha dicho, vamos a dejar la ventana abierta y hago el marco. Porque es que realmente está haciendo un marco. Precioso. Lo que tengo detrás de mí, mirad. ¡Oh! Me siento Lara Croft total, o sea, estoy en la jungla. Es que, qué locura. Más bonita, siempre lo diré. Este es el cacho de árbol
que está sujetando las paredes de este abandono. ¡Fua! Y es el mismo que crea varias capas de raíces en la pared de al lado. Aquí tienen una matrícula de un coche, porque aquí son así las matrículas. Y aquí quedan algunos vestigios del Año Nuevo chino, por ahí y por ahí. Y sí, esto efectivamente tiene pinta también de restaurante o algo así. Pues vamos a salir por este lado y seguimos viendo las calles, las casas de la derecha. Ah, enfrente tenemos otra. Yo creo que esto puede ser una casa... ¡Ay, ay, ay! Vale, vale. Uy, 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 uy. Deja de un perro. Mirad, una moto. Lo que acaba de pasar ahora mismo delante de mí no tiene sentido. Un hombre ha entrado en el bar que acabo de grabar. Aquí. Ha entrado por aquí. Un hombre. Buah. Como veis, esta moto también está abandonada al igual que el coche y puede que sea de la época de los 80 o 90, que es más o menos cuando ya todo el mundo se marcha, quedando la poca gente que veis que vive aquí, que hay una escuela y todo, ¿eh? O sea que en esa zona del pueblo de allá, pues sí, han resistido algunas personas. Curioso dónde lleva la matrícula. O sea, no sé, yo nunca había visto una moto que lleve la matrícula ahí adelante. ABC la lleva en un lateral y atrás. Qué curioso. Esto es una tienda cerrada. Y qué pena, esta es otra. Pero tengo una idea. Ya que hemos comunicado antes con las calles traseras, vuelvo a retroceder hacia atrás, cruzo otra vez y vemos si esta, por lo que sea, está abierta por detrás. Porque aquí... Ah, aquí también puedo entrar. Y voy a entrar por aquí. ¿Que hay mucha vegetación? Sí. Pero bueno. Hay como un caminito aquí un poco... Uf, hay muchos mosquitos. Buah. Hay muchos mosquitos por aquí. Claro, hay más vegetación. Buah, mereció la pena, ¿eh? No sé, sí, diréis, pero si está reventado. Pero, jo, igualmente es tan bonito ver los árboles como se hacen camino a través del abandono, ¿eh? Es que es... ¡Guau! No, ¿qué es eso? Toda esa pared es raíces de árboles. Dios. Parece Stranger Things. El bicho ese que tiene tantas cosas y raíces y estás en el mundo donde está... Bueno, ya me entendéis, los que hayáis visto Stranger Things. ¡Qué locura! Ha llegado el momento de... Espera. Hay muchos mosquitos. Y mejor para tener que curar porque llevo una de picaduras ya. Para los que conocéis el Seven, que está en muchos países, este antimosquitos es brutal y huele súper bien. Y no se te acerca, ni uno. Es que parece que está exprimido ahí. Fua. Y es este de aquí, que acabo de encontrar lo que sería la peluquería. ¡Wow! ¡Wow! Mira las sillas de barbero. Este por lo menos, o sea, este lugar conserva más. Yo creo que es el que más conserva de todas las casitas que hemos visto hasta ahora. No se gira ni siquiera, ¿eh? No se puede mover. Voy hasta el fondo para ver qué hay dentro de ese mostrador y salimos. También os tengo que contar la historia de una mujer que tuvo mucha presencia en este pueblo y de la cual se habla en carteles en el pueblo, pero no tiene nada que ver con el tema radioactivo, algo muy curioso. De hecho, es que hay bastante controversia con este tema porque es como que la gente no quiere hablar de lo que pasó aquí con la radioactividad, siendo algo que todavía sigue presente a día de hoy. Muy curioso. Bueno, no sé. Sí que hay cerillas, platos y algunos vasos. Esto para escurrir pasta o lavar ensalada, lo que sea. Oh. Y aquí tenemos... No, aquí no tenemos nada. Iba a decir, aquí tenemos unas escaleras, pero arriba, como veis, no se ve absolutamente nada. Que tienen polvo. Mira. ¿Un polvo o una crema?
¡Buah! Es un moho por dentro. Mirad. Es como una espuma, creo que es moho de la lluvia que ha caído por... Ugh. Luego me lavo las manos, prometido. Pero bueno, no lo he tocado, estaba por dentro eso. Creo que va siendo el momento de enseñaros la figura a la que aquí veneran muchísimo. Y es una mujer llamada Sibyl Katigasu. La figura de Sibyl Katigasu aparece en la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas japonesas ocuparon Papán. En este momento, ella vivía en esta ciudad junto a su marido. Ambos dirigían una pequeña clínica. Durante la ocupación, atendían en secreto a los heridos de la resistencia y les proporcionaban comida y medicinas a escondidas. Cuando los japoneses los descubrieron, Sibyl fue detenida y torturada durante meses y nunca reveló ni un solo nombre. Al terminar la guerra, con varios huesos rotos, pérdidas de conciencia y una desnutrición severa, fue liberada aún con vida. Soportó todo con una firmeza que la convirtió en un símbolo de coraje y lealtad. Se convirtió en una heroína. Hoy, su rostro sigue presente en Papán, porque en ella, los residentes ven reflejado su propio espíritu, la resiliencia ante las adversidades, pues ya sea la guerra, el desplazamiento o la devastación medioambiental, los pocos residentes se aferran a un legado de coraje y determinación, pues aun cuando todo parece perdido, ellos son capaces de seguir levantándose cada día y regalar una sonrisa. Vale, ahora me estoy dirigiendo a la casa principal, la casa del alcalde del pueblo, por así decirlo, del gobernador de este pueblo. También abandonada y muy, muy grande. Lo he visto a vista de Google Maps y he dicho, tengo que ir allí y ojalá esté abandonada para poder entrar y mostrarosla. Y así es por lo que estoy viendo. Mirad, es esa que hay atrás. Hay un coche en la entrada que no me lo puedo creer. Espero que no tenga nada que ver, pero también me estoy canteando mucho yendo para allá. Uf, no me lo creo que vaya a entrar. No está entrando. ¿En serio? Llega un punto que me da igual. Yo voy a entrar ahí, pone no trespassing en un cartel. Y si entra la mujer, pues la voy a preguntar a ella si puedo grabarlo. Si es de él, pero si es que está todo abierto. Pone propiedad privada ahí a la izquierda. Está también mirando, yo creo. Wow. Pero esta señora está buscando a alguien. La señora se ha ido por allí. Yo la voy a seguir, pero con una distancia, porque no sé si esta casa es de ella, es heredera, y está comprobando que no haya nadie o qué. Wow, hay otra ahí, con otro cartel de no traspase. La mujer se ha ido, estaba por aquí, ¿eh? Qué raro todo. Estas puertas son muy llamativas, como estáis viendo estas barreras, porque se mueven así. Se sacan, esto se empuja, solo que ahora no puedo. Y entonces entra ahí. Es una forma de cerrar. Lo que no sé es cómo luego encadenan. ¡Fua! Oye, el jardín que tenía este hombre. Madre mía, mirad. A todo esto, la mujer, no sé dónde se ha metido. O sea, ha empezado a dar como una vuelta por la casa. Y si es la propietaria o la heredera, pues estará mirando de que no haya nadie, quizá. Que no le han dado aviso en el pueblo de que hay unos turistas por aquí grabando. Pero me habría dicho algo, yo creo. Y no me lo creo. Está abierto. Oigo pasos por ahí. Si me dice algo, estaba la puerta abierta. Bueno, quizás es que ha entrado ella también. Giro la cámara para entrar con vosotros. Hi. Ay. Hi. Yo que sé, digo hi y a lo mejor... Uy. He escuchado algo. He visto, ha pasado, creo que ha pasado por fuera. Habéis visto la sombra, ¿no? Bueno, pues que no me diga nada. Está dando la vuelta, que va a entrar. ¿Qué hago?
Que va a entrar, es que a ver, va para allá y la entrada, ahora que cierre, tú me quedo aquí, no sé. Creo que viene. Viene rápido. Oh my God. Viene. Está en la entrada. Hi. I'm filming. It's cold. But they didn't maintain it properly. Ah. Creo que es turista. El susto que me he llevado, no os hacéis una idea. Yo aquí sola, ¿sabes? Y yo, hi. Anda, que es la propietaria. Y yo no me metí en tu casa aquí. Ah, tiene piso de arriba. Oye, pues, uy, ella se va. Voy de arriba. Oye, estoy flipando con la cámara porque no hay apenas luz. Entra muy poca luz, pero en la pantalla se ve súper iluminado. Wow. Dios, qué... ¡Ay! ¿Cuántas telarañas me acabo de llevar? Uf, mirad. No sé si las veis por aquí. Todo esto, pues me lo he zampado con la mano. ¡Wow! Muy bestia, ¿eh? Pero es todo como muy diáfano. Oh, estoy sudando. ¿Cómo se mueve la madera? El suelo hace buf, buf. Pero que es todo lo que digo, muy diáfano. Aquí hay una puerta. Yo no sé si esa mujer es la dueña o qué. No creo, porque se ha puesto a hacer fotos con el móvil. O aquí es que como son tan honrados y respetuosos, les da cosa decirme algo. Y si es heredera dirá, bueno, pues que esté tranquila. ¡Ay! Las cosas de la cabecera de la cama, muebles, mirad. Ostras, mirad. Hay un poco de todo. Aquí está el somier. Aquí está el somier, hay una silla ahí. El escritorio de despacho. La bandera. La bandera de Malasia. Y eso pues no sé qué es. Se puso en venta. Mira, tiene ahí un precio. Yo creo que esto lo pusieron a la venta, en plan, entre lo que típico que hacen en otros países de ponen todo a la venta, lo que tienen dentro con un precio así barato y entra la gente y se lleva cosas. Y aquí dejaron lo que no se vendió nunca. Estoy tentada a hacerlo. No, pues continuemos. Aquí bajo las escaleras hay una zona a lo Harry Potter. O sea, no sé qué tendrán dentro. Ahí no lo vais a ver. Es que no llevo tampoco el foco. Unos barreños y tal para limpiar. Pues nada, ahora sí. Ah, también tenía un escenario aquí. Esto es un escenario. Bueno, la mujer ha desaparecido. Yo creo que me ha visto y ha dicho, bueno, tiene pinta de que buena, la voy a dejar. Ah, forma parte del jardín de esta mansión. ¡Wow! Bueno, y no también tiene pinta de que va a estar también vacío. Hay otra casa más. O sea, es que aquí se podría hacer un complejo, en plan, para que venga la gente a esta zona, porque veis, ya es todo selva allí. Tiene pinta de que hay un laguito, que de hecho sí que lo hay, porque lo vi a vista de satélite, se ve que había varios lagos en los cuales está completamente prohibida la pesca debido a la alta tasa de radiactividad que tiene el agua. Es que imaginaos a día de hoy, tampoco ha pasado tanto tiempo, o sea, hablamos de los 80, 90 y claro, no os he contado quién ha sido el culpable de todo esto. Vais a alucinar. Como epicentro de la tragedia de Papan se encuentra un nombre que aún a día de hoy sigue provocando indignación entre los locales: la industria química de Mitsubishi, la compañía detrás de la refinería de Asian Rare Earth que comentábamos antes. Durante años estuvieron deshaciéndose del torio sin cuidado. Los residuos radiactivos se dejaban en contenedores viejos y oxidados que provocaban que los desechos se filtraran al suelo y al agua, dejando consecuencias devastadoras para la salud de los lugareños. Tras las protestas que surgieron a raíz de esto y tras muchas demandas y pruebas acumuladas en contra de la empresa, el gobierno y la compañía se vieron
vieron obligados a actuar. En la década de los 90 se inicia una campaña de limpieza, la más extenuante de la historia del país, dada la gran cantidad de depósitos radiactivos acumulados. Miles de barriles fueron retirados y enterrados en grandes contenedores de hormigón, pero el daño ya era irremediable. A día de hoy, los bosques y las aguas de Papan siguen contaminados por la huella invisible de la radiación. Y ahora sí, hemos llegado a la escuela. Veamos qué queda de un lugar que antaño estuvo lleno de vida. Sí, es este. Mirad, lo sé por estos dibujitos en la pared. Bueno, estos dibujitos, estas figuras que pintaron en su día en papel, en cartulinas, las colgaron aquí. ¿Veis? No sé si habrá... Ahí están los baños, otra clase. Pero es que no quedan ni los pupitres, ni nada. Persputacan. Vale, he buscado que esto significa biblioteca, así que aquí tendrían todos los libros, así que nos confirma esto, que sí, que sería la escuela, y guardaban aquí todos los libros. Y aquí hay nombres de oficios, Kelasi, Oscar, Juruterbang. Y aquí también en letra ya, de hecho china, es curioso, pero son chinas las letras. Que tenían hasta bañera. ¿O son lavabos? No, es una bañera. Bueno, para algún niño, a lo mejor si se hace pipí encima o lo que sea. Muy curiosa, sí. Pues esta era la escuela. Ahora sí que sí, doy por finalizada la exploración a este lugar. Y esta, la salida del colegio, el recreo. Estaba por allí, que ahora podemos ver un coche súper abandonado. No sé dónde me acabo de meter, pero mirad qué locura también de árboles. Y los perritos aquí a la sombra. Es que ni se inmutan de que estoy aquí. Fua. Ay, aquí. Esto da una casa, me parece. ¿Qué? ¿Me estoy metiendo en la casa de alguien? Probablemente. Que comunica... No, porque arriba no tiene suelo. Este pueblo es bien grande, ¿eh? Voy entrando en casas y al final... ¡Guau! Mirad, parece que está puesto adrede, pero no, ha crecido de forma natural ahí ese arbolito. Mirad, aquí tenemos lo que antes os he explicado de que había muchos agujeros y eran para cocinar. Se cocinaba con estas cazuelas. Mirad. Uy, ha salido una araña, no lo habéis visto, era por aquí abajo, ha salido una araña. Bueno, pues esta es la cazuela donde cocinaban, hacían wok sobre todo, supongo. Wok porque tiene la forma, ¿vale? No sé. Pero era esa. Y tendrían, en el otro sitio que hemos visto, que era como un restaurante, tendrían todo lleno de estas cazuelitas. Una vez más, aquí la fuerza de los árboles, aquí parece que ha puesto un brazo y ha hecho... Y como veis, mirad, es que ha reventado ahí la entrada. O sea, es como que ha hecho ¡pah! Con el brazo. Y claro, esta pasará por aquí. A ver. Mirad cómo sale por ahí. Y crece y da estas ramas y estas hojas para tener más luz. Y aquí lo tenemos, el lago más contaminado de todo Malasia. Prohibido pesca, como estáis viendo ahí en ese cartel. Y todo esto es agua radiactiva. Pero es que lo peor de todo, lo más impresionante de todo es que allí al fondo, no sé si lo estáis viendo, hay gente y creo que está pescando. En plan, bueno, mira, si no nos hemos muerto ya. Pero claro, como sabéis, la radioactividad actúa a largo plazo. Puede que estén comiendo poco a poco dosis pequeñas de radioactividad hasta que les dé un cáncer o algo y hasta luego. Y es que este es el mayor problema de Papan, un enemigo que no se ve, pero que aún a día de hoy sigue presente.
Muchos locales decidieron asentarse a las afueras de la ciudad, pero este entrañable matrimonio que regenta la única cafetería de Papan parece no querer moverse de aquí, y yo, fatigada tras la grabación del pueblo, quería refrescarme. La amable mujer me trajo la bebida sin hielos, ni siquiera me preguntó si los quería, y fui yo, la inconsciente, que le pedí los hielos al querer beber algo fresquito. Y no fue hasta casi acabar la bebida cuando me di cuenta del peligro que acababa de correr. Beber hielos en una ciudad que aún a día de hoy puede estar contaminada es sumamente peligroso. De hecho, por algo no me los trajo de primeras. Me pongo roja, lo necesitaba. Coca-Cola con hielo de un pueblo que es radiactivo, el más radiactivo de Malasia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hay vuelta atrás y quiero pensar que el hielo quizás sería de bolsa. Además, esta amable gente sigue a día de hoy con la fuerza de regentar un sitio como este, con una sonrisa en la cara y una amabilidad que traspasa cualquier barrera. Larga vida a la resiliencia de estos pueblos rurales.